Había una mañana en el condado de Harlan, Kentucky, en la que el viejo Earl Maddox se levantó antes del amanecer como llevaba haciendo 72 años, se puso las botas de cuero gastado junto a la puerta, y salió al porche a escuchar el silencio. Era un hombre de pocas palabras y muchas cicatrices. No las cicatrices que se ven, sino las otras. Las que deja la vida cuando te quita todo lo que querías y te obliga a seguir adelante de todas formas. Había perdido a su mujer, Dorothy, hacía 8 años. Un cáncer de páncreas que no dio aviso, que llegó en enero y se la llevó en mayo. 4 meses. Ni siquiera tuvo tiempo de prepararse para la ausencia. Y desde entonces, Earl vivía solo en aquellas 83 hectáreas de tierra que su padre le había dejado, con 3 perros, 12 vacas, un tractor que tosía más que funcionaba, y una rutina tan fija que los vecinos podían poner el reloj según sus movimientos. A las 5:15 salía al porche. A las 5:30 ordeñaba. A las 7 desayunaba huevos con tocino. A las 8 empezaba el trabajo del día. Y así, sin variación, sin sorpresa, sin nada que rompiera la monotonía gris de una vida que seguía rodando por inercia más que por voluntad. Esa mañana, sin embargo, algo era diferente. Cuando Earl llegó al granero, notó que la puerta lateral, la que daba al almacén de herramientas viejas, estaba entreabierta. No mucho. Solo un par de centímetros. Pero Earl era un hombre que cerraba todo con llave porque así le habían enseñado, y porque en 40 años nunca había tenido motivo para no hacerlo. Así que se detuvo. Agarró el mango de madera del rastrillo que tenía apoyado en la pared exterior. Y empujó la puerta despacio. Dentro, acurrucada entre 2 sacos de pienso y una manta de caballo que alguien había doblado con cuidado para hacer una especie de cama improvisada, había una chica. Tendría unos 23 o 24 años, aunque parecía más joven con los ojos cerrados. Pelo oscuro, enredado. Ropa sucia pero no rota. Una mochila pequeña apoyada contra la pared con la cremallera a medio cerrar, de la que asomaba un cuaderno y lo que parecía ser una muda enrollada con precisión militar. Tenía los pies desnudos, las botas colocadas ordenadamente una al lado de la otra, como si incluso durmiendo en un granero ajeno sintiera la obligación de no molestar demasiado. Earl se quedó mirándola un momento. Podría haberla despertado gritando. Podría haber llamado al sheriff Jim Mitate, que vivía a 4 kilómetros y que habría llegado en 10 minutos dispuesto a hacer las cosas por el libro. Podría haber hecho muchas cosas. En cambio, dio un paso atrás, cerró la puerta con cuidado para no hacer ruido, y fue a preparar café. Porque Earl Maddox, con todas sus aristas y su silencio y su vida reconstruida a pedazos, era un hombre que antes de actuar pensaba. Y lo que estaba pensando en ese momento era que aquella chica no parecía peligrosa. Parecía agotada. Y eso era algo que él entendía muy bien. 40 minutos después, cuando salió de nuevo con 2 tazas de café y se sentó en el escalón de madera frente a la puerta del almacén, ella ya estaba despierta. Lo miraba desde dentro con los ojos muy abiertos y ese gesto tenso de quien calcula en décimas de segundo si tiene que salir corriendo o quedarse quieto. Earl no dijo nada. Solo dejó una de las tazas en el suelo, a medio metro de la puerta, y se puso a mirar el horizonte con la suya entre las manos. Pasaron 3 minutos completos en silencio. Luego ella salió. Se puso las botas sin atarlas. Miró la taza. Lo miró a él. Y dijo, con una voz que intentaba sonar firme y solo conseguía sonar cansada: «No he tocado nada. Me voy ahora mismo». Earl bebió un sorbo de café. «El café se enfría», dijo. Ella frunció el ceño. Miró la taza otra vez. Y finalmente se agachó, la recogió del suelo, y se quedó de pie sosteniéndola con las 2 manos como si fuera lo más valioso que había tenido en mucho tiempo. «Me llamo Nora», dijo al fin. «Earl», respondió él sin volverse. Y eso fue todo por un rato. El nombre completo de ella era Nora Vázquez. 23 años. Nacida en Louisville, criada entre Louisville y Lexington dependiendo del año y del hombre con el que estuviera su madre. Había terminado el instituto por los pelos, había empezado 2 veces la universidad y 2 veces lo había dejado por razones que en ese momento no explicó. Y llevaba 6 semanas durmiendo donde podía después de que el piso compartido en el que vivía se disolviera de golpe cuando el propietario decidió vender el edificio y dio a los inquilinos 2 semanas para salir. 2 semanas. Con un trabajo de camarera a tiempo parcial que no daba para el depósito de ningún apartamento nuevo. Con una madre que tenía sus propios problemas y su propio caos. Con ningún padre en el panorama desde los 9 años. Con una cuenta bancaria que en ese momento marcaba $47. Había llegado al condado de Harlan siguiendo a una amiga que resultó no ser tan amiga.
Había dormido 3 noches en el coche de esa amiga, luego en una iglesia que tenía un programa de acogida temporal, luego 2 noches más bajo un puente que los locales llamaban el Puente Viejo aunque nadie recordaba cuándo lo habían construido. Y la noche anterior, caminando por la carretera estatal con la mochila al hombro y los pies en carne viva, había visto el granero desde la carretera y había tomado una decisión que en circunstancias normales nunca habría tomado. Había entrado. Había encontrado la manta. Y se había dicho a sí misma que solo era una noche. Solo una. Y que por la mañana se marcharía antes de que nadie la viera. No había contado con Earl. Cuando terminó de contarle todo esto, sentada en el escalón con la taza ya vacía entre las manos, esperó la reacción habitual. La que había aprendido a anticipar en estas semanas, la mezcla de lástima condescendiente y prisa por quitársela de encima. Lo siento mucho pero no puedo ayudarte. El consejo de llamar a tal o cual servicio social. La mirada que decía, sin palabras, que de alguna forma ella era responsable de su situación y que por lo tanto el problema era suyo y no del que la miraba. Earl no dijo nada de eso. La miró un momento largo. Luego miró sus botas, que ella seguía sin atar. ¿Sabes trabajar?, preguntó. Nora parpadeó. ¿Cómo? ¿Qué si sabes trabajar? Con las manos. Con el cuerpo. Si no le tienes miedo al barro ni al esfuerzo. Ella tardó un segundo en encontrar la voz. Sí, dijo. Sí sé trabajar. Earl la sintió despacio. Se levantó con ese movimiento cuidadoso que tienen los hombres mayores que han aprendido a escuchar a sus rodillas. Hay una habitación en la parte de atrás de la casa, dijo. Tiene una cama y una ventana que da al campo. Estaba cerrada con llave desde hace, y sin esperar respuesta, se metió en la casa. Nora se quedó en el escalón otros 5 minutos, mirando el campo que se extendía ante ella bajo la luz todavía tibia de la mañana. Tenía la taza vacía en las manos. Tenía los pies doliéndole dentro de las botas sin atar. Tenía $47 en el bolsillo y 6 semanas de cansancio acumulado en los huesos. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que casi había olvidado cómo se llamaba. Esperanza. Se ató las botas. Entró en la casa. Y dijo, ¿por dónde empiezo? Lo que siguió en los días siguientes no fue un cuento de hadas. Earl Maddox no era el tipo de hombre que suavizaba las cosas ni que explicaba 2 veces. Le mostró el rancho con la misma eficiencia seca con la que habría mostrado el terreno a un empleado contratado. Esto es el establo. Estos son los turnos de ordeño. Estas son las herramientas y aquí está su sitio. Esta es la zona de los pastos y así es como funciona la valla eléctrica. Este es el generador y así se arranca cuando falla la luz. Sin condescendencia pero también sin concesiones. Como si desde el primer momento hubiera decidido tratarla como a un igual y eso implicara no protegerla de la realidad. Nora lo agradecía sin decirlo. Porque lo que más le pesaba de las semanas anteriores no había sido el frío ni el hambre ni el miedo, aunque todo eso había estado presente. Lo que más le había pesado era la mirada de la gente. Esa mirada que te convierte en un problema a resolver en lugar de en una persona. Que te categoriza y te archiva y te entrega un folleto con números de teléfono como si eso fuera lo mismo que verte. Earl no la miraba así. Earl la miraba como miraba el tractor cuando no arrancaba, con atención, sin juicio, buscando qué necesitaba para funcionar. La primera semana fue dura. Nora no había trabajado nunca en el campo y su cuerpo lo acusó de formas que no había anticipado. Los músculos de los hombros, los de las pantorrillas, la espalda baja que protestaba cada mañana con una intensidad que le hacía apretar los dientes antes de levantarse. Se cortó 2 veces con alambre de espino. Se cayó una vez en el barro con tan mala suerte que el cubo de leche que llevaba salió rodando hasta el arroyo. Tardó 20 minutos más de lo que debería en entender el sistema de riego del huerto. Earl nunca dijo nada. Nunca suspiró con impaciencia. Nunca puso esa cara. Si algo salía mal, lo corregía con 3 palabras o lo arreglaba en silencio y seguía adelante. Una tarde, al final del tercer día, cuando Nora llegó a la cocina con las manos llenas de tierra y los hombros caídos de agotamiento, encontró un botiquín abierto sobre la mesa, con ungüento para los callos y vendas de tela al lado, y una nota escrita a mano con letra grande y clara que decía, para las manos. La semana que viene se pone guantes. Nora se sentó en la silla. Miró el botiquín. Y lloró durante exactamente 4 minutos, en silencio, con las manos sucias sobre la mesa, antes de secarse la cara, coger el ungüento, y empezar a curar las ampollas. No le contó a Earl que había llorado. No hacía falta. Él probablemente ya lo sabía. La segunda semana cambió algo. Fue un martes por la tarde,
cuando estaban reparando juntos la sección norte de la valla que había cedido después de las lluvias. Trabajaban en silencio, como solían, pero era ya un silencio diferente al del principio. Más cómodo. Más compartido. Earl clavaba los postes y Nora tensaba el alambre, y en un momento dado ella dijo, sin pensarlo demasiado: ¿por qué confió en mí ese primer día? Earl no paró de clavar. No confié, dijo. Observé. ¿Y qué observó? Pausa. Otro golpe de mazo. Las botas, dijo. Nora lo miró sin entender. Las tenía colocadas una al lado de la otra, explicó Earl. Rectas. Ordenadas. Una persona que no respeta nada no coloca las botas así ni cuando duerme en un granero ajeno. Nora pensó en eso un momento. Eso es mucho deducir de un par de botas. Llevan 72 años enseñándome cosas, respondió Earl. Las botas de la gente dicen más que sus palabras. Nora sonrió. Era la primera vez que sonreía de verdad desde hacía semanas, una sonrisa que llegaba de dentro y no era de compromiso ni de educación. Dorothy hacía lo mismo, dijo Earl, de repente, con una voz un poco más baja. Decía que podía saber todo lo que necesitaba saber de una persona mirándole los zapatos y los ojos. En ese orden. Era la primera vez que mencionaba a su mujer. Nora no dijo nada. Siguió tensando el alambre. Y Earl siguió clavando postes. Pero algo había cambiado en el aire entre ellos, algo que no tenía nombre pero que se notaba, como cuando la temperatura baja 2 grados antes de que llegue la lluvia. Esa noche, Earl sacó una foto enmarcada que tenía en el cajón de la mesita y la puso en la repisa de la chimenea. Era una foto de Dorothy en el huerto, con un sombrero de paja y una cesta de tomates en el brazo, riéndose de algo fuera del encuadre. Tendría 40 y pico años en la foto. Parecía completamente feliz. Nora la vio al pasar por el salón y no dijo nada. Pero antes de ir a su habitación, se detuvo un momento frente a la chimenea, miró la foto, y en voz muy baja dijo: «Encantada, Dorothy». Y subió las escaleras. Al final del primer mes, sin que nadie lo hubiera decidido formalmente, la situación había evolucionado de una manera que ninguno de los dos habría sabido predecir. Nora ya no solo hacía las tareas que Earl le indicaba. Había empezado a tomar iniciativas. Había organizado el almacén de herramientas siguiendo un sistema que le explicó a Earl con un papel y un lápiz, y que Earl estudió en silencio durante 3 minutos antes de decir «tiene sentido», con tono de quien reconoce una buena idea aunque no estaba en sus planes tenerla. Había reparado el sistema de riego del huerto usando tutoriales de YouTube en su teléfono y 2 horas de trabajo paciente, ahorrando la visita del técnico que habría costado $200. Había descubierto que 3 de las 12 vacas tenían signos de una infección leve en las pezuñas y había investigado el tratamiento y se lo había presentado a Earl como una propuesta, no como una instrucción, porque entendía que ese era el equilibrio correcto. Y Earl, que no era hombre de halagos, había dicho en cada caso alguna variante de bien hecho con una neutralidad que, Nora había aprendido, era su forma más alta de elogio. Pero no todo era trabajo. Por las noches, después de cenar, había empezado a producirse algo que ninguno de los dos había buscado deliberadamente: conversación. No siempre. No obligatoriamente. Nora, por su parte, hablaba más. Pensaba en voz alta. Hacía preguntas. Y a veces, cuando la guardia bajaba después de un día largo, contaba cosas de su vida que no había contado a casi nadie. La sensación de haber crecido en casas prestadas, de no haber tenido nunca un espacio que fuera completamente suyo, de haber aprendido muy pronto que el mundo esperaba de ella que no molestara demasiado y que agradeciera lo que le daban aunque fuera poco. Earl la escuchaba sin interrumpir y sin dar consejos que no le pedían. Y eso, Nora lo descubrió con sorpresa. Era más raro y más valioso de lo que había imaginado. Una noche ella dijo: ¿no le resulta raro tener a alguien en casa después de tanto tiempo solo? Earl pensó la respuesta con calma. Sí, dijo. Pero no de la forma que pensé. ¿Cómo pensó que sería? Pensé que me molestaría el ruido. Pausa. No me molesta. Nora sonrió. ¿Y qué es lo raro entonces? Earl miró su taza de café. Que no me había dado cuenta de lo callado que estaba esto, dijo. Hasta que dejó de estarlo. El momento en que las cosas empezaron a complicarse llegó desde fuera, como suele pasar. Se llamaba Gary Maddox, sobrino de Earl, hijo de su hermano menor, que había muerto de un infarto a los 58. Gary tenía 45 años, vivía en Lexington, trabajaba en algo relacionado con inversiones inmobiliarias que nunca explicaba con demasiada precisión,
y aparecía por el rancho 2 o 3 veces al año con su camioneta nueva y sus vaqueros sin una mancha y esa sonrisa amplia que a Earl siempre le había parecido demasiado grande para el espacio que ocupaba. Llegó un sábado por la mañana sin avisar, como tenía por costumbre, y encontró a Nora en el huerto recogiendo calabazas con los guantes de trabajo que Earl le había comprado en la tercera semana. La vio. La evaluó en 3 segundos con esa mirada rápida que tienen ciertas personas que han aprendido a calcular el valor de las cosas antes de preguntar qué son. Y luego entró en la casa a buscar a su tío. Lo que siguió fue una conversación que Nora no escuchó pero que pudo imaginar por el tono de las voces que llegaban a través de la ventana de la cocina. La voz de Gary, animada y ascendente, con esa cadencia de quien está vendiendo algo. Y la voz de Earl, baja y plana, con la resistencia tranquila de quien lleva décadas sin dejarse convencer de nada que no quiera. Cuando Gary salió al huerto 20 minutos después, con la sonrisa todavía puesta pero los ojos un poco más fríos, Nora supo que la conversación no había salido como él esperaba. «Hola», dijo Gary con amabilidad estudiada. «Soy Gary, el sobrino de Earl. ¿Llevas mucho tiempo aquí?» «Un mes», dijo Nora sin dejar de trabajar. «¿Y cómo funciona esto exactamente? ¿Tienes un contrato? ¿Un acuerdo de arrendamiento?» Nora lo miró. Midió la pregunta. «Es un acuerdo entre Earl y yo», dijo. «Trabajo el rancho y tengo alojamiento mientras lo necesite». Gary asintió despacio con esa expresión que tienen los abogados cuando están catalogando información. «Interesante», dijo. «Muy informal». Y se fue antes de que Nora pudiera responder. Esa noche, cuando Earl y ella se sentaron después de cenar, él fue el primero en hablar. «Gary cree que debería vender el rancho», dijo, sin rodeos, como siempre. Nora lo miró. «¿Quiere que venda?» Gary lleva 5 años queriendo que venda. Earl bebió café. «Hay una empresa de fuera que quiere la tierra para un proyecto. No sé exactamente qué proyecto porque Gary no lo explica con claridad, que es lo primero que me indica que no me va a gustar. ¿Y usted qué quiere?» Earl miró por la ventana hacia el campo oscuro. «Esta tierra la compró mi padre en 1951», dijo. «Trabajó 20 años para pagarla. Se levantaba antes del sol y se acostaba después. Cuando murió me la dejó con una sola condición. Que si alguna vez la vendía, fuera porque yo lo elegía y no porque alguien me empujara a ello». Pausa. «Nadie me ha empujado todavía», dijo. Nora asintió. Y entonces, después de un silencio, Earl dijo algo que ella no esperaba. «Pero el rancho tiene problemas que yo solo no puedo resolver. La deuda del tractor. El tejado del granero norte que hay que cambiar antes del invierno. El sistema de irrigación que necesita renovarse entero». Otra pausa. «Soy un hombre de 72 años con 2 rodillas malas y una sola par de manos. Y Gary lo sabe». Nora escuchó todo esto sin interrumpir. Luego dijo: «¿Me está diciendo esto porque quiere que me vaya o porque quiere que le ayude a resolverlo?» Earl la miró por primera vez en toda la conversación. «La segunda», dijo. «Lo que ocurrió en los 2 meses siguientes es la parte de la historia que la gente de Harlem todavía cuenta cuando se reúne». Nora Vázquez, que había llegado al rancho con $47 y una mochila, resultó tener algo que nadie había esperado: una mente extraordinariamente práctica para los números y una capacidad natural para encontrar soluciones donde otros solo veían obstáculos. Empezó por el tractor. Investigó durante 3 días, marcas, modelos, años, precios de segunda mano, talleres especializados en maquinaria agrícola en un radio de 200 kilómetros. Encontró un taller en Harlem mismo, llevado por un hombre de 60 años llamado Pete que resultó haber conocido al padre de Earl y que, al enterarse de con quién trabajaba, ofreció un precio que era la mitad de lo que cualquier otro habría cobrado. El tractor quedó en perfecto estado por $800 en lugar de los 2.000 que Gary había calculado. Para el tejado del granero, Nora hizo algo que Earl nunca habría pensado. Publicó en varios grupos de Facebook locales buscando voluntarios para una jornada de trabajo comunitario a cambio de comida casera y un día en el campo. Llegaron 16 personas. Entre ellos, 3 con experiencia en construcción. El tejado quedó terminado en 2 días. Earl observó todo esto con esa atención silenciosa que era su forma de asombro. «¿Cómo sabías que vendría gente?», le preguntó una noche. «No lo sabía», respondió Nora. «Pero la gente quiere ayudar. Lo que pasa es que nadie les pide que ayuden de una forma que puedan decir sí». Earl pensó en eso. «Dorothy decía algo parecido», dijo. «Decía que la mayoría de la gente es buena pero que la bondad necesita una puerta abierta. Para la irrigación,
Nora encontró un programa de subvenciones del Departamento de Agricultura para ranchos familiares que llevaba 3 años sin que nadie en el condado lo solicitara porque el formulario tenía 12 páginas y nadie quería lidiar con él. Nora tardó 4 días en completarlo. 3 semanas después llegó la confirmación. Abrió una página web para el rancho. Pequeña, sencilla, con fotos que hacía ella misma con el teléfono. Empezaron a llegar reservas para visitas de fin de semana de familias de la ciudad que querían que sus hijos conocieran cómo se produce la comida. No muchas, pero suficientes para que el rancho, por primera vez en años, tuviera algo parecido a un margen. Earl observaba todo esto con su calma habitual. Pero una tarde, cuando Nora llegó a la cocina después de pasar 2 horas al teléfono con alguien del Departamento de Agricultura, él la estaba esperando con 2 tazas de café y una expresión que Nora ya sabía leer. La de cuando había decidido decir algo que llevaba tiempo pensando. «Quiero cambiar el acuerdo», dijo. Nora frunció el ceño. «¿El acuerdo de arrendamiento?» «Sí». Pausa. «Quiero que sea una asociación. Formal. 50 y 50 en los beneficios de todas las actividades».